So, we must ask ourselves, what is the dictionary definition of terrorism? The systematic use of terror, especially as a means of coercion. But what is terror? According to the dictionary I hold in my hand, terror is violent or destructive acts, such as bombing, committed by groups in order to intimidate a population or government into granting their demands. So what's a terrorist? El uso y abuso de la palabra terrorismo en los medios merece que nos detengamos a pensarla y, por supuesto, cuestionarla. ¿Cómo se puede declarar la guerra contra un sustantivo? Así se refería Michael Moore a la llamada guerra contra el terrorismo que bautizó Bush en 2002 y que lo ha multiplicado, por cierto. Noam Chomsky ya lo había dicho. Daesh es resultado del martilleo en Medio Oriente de Estados Unidos y sus aliados. En ese contexto, la violencia es causa o resultado. Cada atentado deja un rastro de muertos y heridos, pero también un saldo político. El pánico que redunda en estar dispuestos como sociedad a hacer pactos con el mismísimo diablo. Y si evaluamos consecuencias, el terrorismo será una carta para el regreso y sostenimiento mediante ese pánico de las extremas, reaccionarias y conservadoras derechas. ¿Qué es terrorismo? Pongamos el punto en la I. El pretexto más usado por las potencias que quieren ir a la guerra es una agresión armada, ejecutada desde el exterior o cometida en el exterior. Si esta agresión es real o producida por la potencia misma, caso 11 de septiembre, es secundario para los fines protagónicos en torno a ella. Washington inventó el ataque norvietnamita en el Golfo de Tonkin para invadir Vietnam y la vinculación de Saddam Hussein con Al-Qaeda en los ataques del 11 de septiembre de 2001 para justificar la invasión a Irak y el inicio de la, entre comillas, guerra contra el terrorismo internacional. El asesinato del archiduque austrohúngaro Franz Ferdinand en 1914 en Sarajevo fue un atentado real que Alemania aprovechó para iniciar las operaciones de la Primera Guerra Mundial. Hitler escenificó el asalto militar polaco de 1939 para iniciar la Segunda Guerra Mundial. Entremos en materia y para hacerlo queremos comenzar con un trabajo que nos hizo llegar Sergio Rodrigo durante su estadía reciente en Francia. Y va de esto, terror y emergencia. Les gens qui ont fait ça, ils n'ont aucun lien avec l'islam. Ils ne représentent pas l'islam. Notre religion interdit formellement de tuer les innocents. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ce ne sont pas des humains, ce sont des monstres qui ont fait ça. Et des cinglés, des psychopathes. Ils n'ont aucun lien avec l'islam. Voilà. Al-Jihad, c'est pas de tuer les gens. Donde es muy común ir, sobre todo para nosotros los jóvenes parisinos que vivimos acá. Encima fue un horror como hicieron el atentado, es como un carnage, como se dice acá, que es como una guerra y nosotros no nos sentimos en guerra, entonces es muy raro sentirse en este contexto, estamos muy perdidos porque no sabemos qué hacer, cómo actuar, cómo si salir de casa, si quedarnos en casa y estamos muy tristes por toda esta gente joven que murió.
السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. Le mal qui arrive à nos sociétés, je parle du terrorisme, ça n'a rien à voir avec l'islam. Ce n'est pas les mosquées qui ont formé ces jeunes-là. Ces jeunes-là ont connu l'échec scolaire, donc c'est l'école. Ils ont connu les services sociaux tels que la DAS. Ils ont connu les prisons. Et là-bas, la radicalisation se fait dans les prisons. Donc ce sont les institutions de la société qui sont responsables de ce fanatisme, rien à voir avec les mosquées. Rien ne doit entraver ce moment démocratique. Luego de esto nos preguntamos, ¿es el terrorismo causa, consecuencia, estratagema? Para despejar la incógnita, contamos con Alex Anfruns, investigador. Lo recibimos desde Bruselas, lo saludamos, pero lo oímos luego de una pausa. Ya seguiremos poniendo el punto en la I. El lenguaje se corrompe para definir a grupos o individuos según sea amigo o enemigo, ejército humanitario o intervención humanitaria, conocidos eufemismos para la invasión. Si hablamos con criterios sobre términos, incluyamos el terrorismo de Estado. El ejército de Estados Unidos es responsable de matanzas de inocentes históricamente. Si los servicios de inteligencia de un Estado planean y ejecutan el derribo de un avión civil, no es terrorismo de Estado. Que la mayor matanza de civiles haya sido Hiroshima gracias a una bomba atómica de Estados Unidos, cuando no había ningún objetivo militar, ¿qué es? ¿Qué es terrorismo? Terrorista, terrorismo de Estado, términos que nos llevan inevitablemente a nuestro invitado Alex Anfruns, investigador no alineado, miembro del equipo de redacción de investigación con sede en Bruselas, Bélgica. Alex, esta es una de tus líneas de investigación, por eso te hemos elegido. La primera de nuestras preguntas, la mayor parte de la población, cuando ve las consecuencias de atentados definidos como terroristas, se pregunta ingenua y en algunos casos cínicamente, ¿por qué? Pero el miedo no es usado y administrado ingenuamente, inocentemente. ¿Este crimen a quién paga, a quién rinde dividendos? Bueno, claramente el gobierno instrumentaliza estos atentados terroristas para poner en marcha un dispositivo de ultra seguridad, es decir, de vigilancia masiva de la población, y de ello pues, se derivan todo un tipo de represiones de la libertad en Francia, sobre todo. Por ejemplo, la detención provisoria de militantes, impiden también que hayan manifestaciones. Es decir, que finalmente este tipo de medidas como resultado, como pretexto del hecho de que haya atentados, termina afectando a toda la población. De manera consciente o inconsciente, existe una represión masiva de las libertades fundamentales e incluso también podríamos hablar de la libertad de expresión, que también es algo de lo cual también se deriva estos atentados.
A propósito de esos ultradispositivos de vigilancia masiva a los cuales haces referencia, hagamos un recorrido por fechas. En 2001, Reino Unido aprobó una nueva ley antiterrorista para detener sobre la base de pruebas secretas a ciudadanos extranjeros. 2003, Alemania fortaleció la policía, amplió los servicios de información, endureció las condiciones de entrada al país y agilizó la expulsión rápida de personas sospechosas de vinculación o simpatía con grupos terroristas. El interrogante concreto es el siguiente: ¿cómo se refleja esto en el continente europeo? ¿La comunidad europea acaso está dispuesta a perder libertades a cambio de seguridad? Sí, evidentemente de lo que se trata es de dividir a la población, de estigmatizar una parte de la población y esta construcción europea es completamente artificial a partir del momento en el cual se estigmatiza una parte de la población. No tenemos que olvidar que estos países de esta Europa moribunda tienen una historia detrás que todavía no han asumido y se trata de, en el contexto actual, de declive, digamos, de Estados Unidos. Europa lo que hace es servir de vasallo a las estrategias de intervención de Estados Unidos en los antiguos espacios coloniales, y estas viejas potencias que perdieron su papel intentan ganar trozos, pedazos del pastel en el continente africano y en Oriente Medio. Por lo tanto, existe una especie una rivalidad entre ciertos países, pero todos intentando que sus multinacionales se acaparen de estos, aprovechen de la desestabilización actual. Pero una de las consecuencias directas es en la diversidad de la población europea, puesto que no estamos en el siglo XIX, sino que estamos en pleno siglo XXI y hay una identidad plurinacional, y esta estigmatización de la población, por ejemplo, de origen magrebí o africana, tiene consecuencias directas precisamente en el endoctrinamiento de una parte de nuestra juventud que no tiene un horizonte de emancipación social o política, que se encuentra guetoizada, y esta parte de la población es instrumentalizada a su vez para llevar a cabo atentados e instrumentalizar esta cólera social, que es en principio legítima, esta revuelta social, se instrumentaliza a través de la religión, y aquí entraríamos pues, en las alianzas de los países occidentales con las petromonarquías, que es una actitud completamente hipócrita. Alex, hagamos un inciso para hablar del uso mediático del terror, la psicosis inyectada.